Buenas noches, mi nombre es Estefanía Pérez Arias. El programa es técnico en recursos humanos, competencia, aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Mi grupo GAES está conformado por Anderson Fabián Verano Vargas, Laura Milena Rosso Goyeneche, quien les habla Estefanía Pérez Arias. La competencia está orientada por la instructora Sandra Montoya Valencia y a continuación mi compañero Anderson hablará de su proceso. Buenas noches. Entonces, el primer proceso que veremos el día de hoy es carga y descargue de insumos. Entonces, encontramos las actividades de como tal de ese proceso. En este caso, la primera actividad es determinar espacio donde se coloca la mercancía. Segundo, identificar y tener listo el montacargas. Tercero, tener despejado el camino para su descargue. Cuarto, verificar la capacidad del cargue. Quinto, verificar la documentación. A continuación, continuamos con las tareas. En las tareas encontramos que es entonces todo el proceso de carga y descargue de insumos. En este caso sería verificar, documentación del conductor y de la mercancía. Segundo, ubicar la mercancía. Tercero, relacionar los productos que se están descargando. Cuarto, verificar el estado de los insumos, fechas de vencimiento. Quinto, dejar por separado la mercancía. Esta actividad es rutinaria, sí o no. En el caso del proceso que se está manejando, no es rutinaria, es una vez por semana. En el siguiente cuadro vemos exposición de aplastamiento por objetos mecánicos y el otro es exposición a movimientos repetitivos, es las actividades, las enfermedades que se generan de acuerdo al proceso. De acuerdo a esto también encontramos su riesgo y la subdivisión del riesgo, en este caso riesgo biomecánico, la subdivisión es aplastamiento y el otro es riesgo físico. La subdivisión en este caso sería temperaturas bajas y poca iluminación. Entonces, de acuerdo a esto, entonces encontramos en la siguiente casilla efectos posibles. En este caso sería posibles enfermedades que puedan contraerse. Es la tendinitis, el manguito rotador, dolores lumbares, desplazamiento de discos de la columna por malas posturas. Ahora continuamos con la fase 2 de la matriz. En este caso, el primer, el primer cuadro dice nivel de eficiencia y entonces encontramos que el nivel de eficiencia es 10 de acuerdo a la norma GTC 145. Es muy alto, lo que significa que de acuerdo al significado se han detectado peligros que determinen como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas a la eficiencia de conjunto de medidas preventivas existentes respecto a los riesgos es nula o no existente a ambos. De acuerdo a esto, entonces continuamos con el eh, nivel de exposición. En este caso se le da un nivel 4 que es nivel continuo y dice de acuerdo a la norma GT 145 su significado es la situación de exposición. La situación de exposición se presenta sin interrupciones o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. De acuerdo a esto, damos un valor, el valor es 40, que es determinación del nivel de probabilidad, que es la multiplicación de la primera tabla
y de la segunda tabla. En este caso nos arroja un 40%. Está entre el riesgo, el nivel de eficiencias dentro del rango de 40, que es el nivel más alto en este caso. Y de acuerdo a esto entonces encontramos interpretación por nivel de probabilidad muy alto. Continuamos con el nivel de consecuencias, que en este caso es 60, y de acuerdo a esto es muy grave el proceso que se está llevando. Y de acuerdo a la norma GT 145 nos indica que son lesiones o enfermedades graves y irreparables, incapacidades permanentes o parciales o invalidez. Ya en la otra tabla, que es nivel de riesgo, encontramos un 2400 de nivel de este nivel de consecuencias. Entonces, de acuerdo a esto, se encuentra en un nivel 1, que el rango está entre 4000 a 600, y el nivel nos indica el significado situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo o de control. Es una intervención pues muy urgente en el caso nuestro de este proceso. Ya después encontramos dentro de la matriz aceptabilidad del riesgo, pues no es aceptable durante el proceso. Ya para la tercera fase de nuestra matriz, en cuanto a la tercera fase, encontramos que el nivel de expuestos en esta labor son 2 personas. Peores consecuencias que se pueden generar durante este proceso puede ser hipotermia, amputación de alguna extremidad que pueda quedar pueda quedar parapléjico. Es otra consecuencia dentro del proceso. Existencia entonces de requisitos legales específicos asociados. Encontramos la resolución 2400 de 1979 dentro del artículo 32. Entonces, y encontramos el artículo 79. Ahí pues como pueden observar, ahí están los artículos. En cuanto tenemos eliminación y sustitución del riesgo. En este caso las dos casillas que se evidencian están en vacío, porque pues los riesgos no se eliminan ni se sustituyen, solamente se pueden controlar en este caso. Por eso es que está estas dos casillas en blanco. Entonces, de acuerdo a esto, entonces controles de ingeniería encontramos para el proceso que se está llevando a cabo un montacargas eléctrico Crown. Ahí pues podemos ver la referencia y su ficha de caracterización de esa máquina. También evidenciamos la imagen de la máquina que desea, que se recomienda para ese proceso. Ya después encontramos controles administrativos y señalización de advertencia. Para este proceso encontramos que se debe capacitar a las personas. Entonces, el curso de prevención, cargas y estiva en el transporte es uno de esos cursos. El siguiente curso que se aconseja es curso de logística y almacenes. Es el otro curso que también se da como recomendación. Y prevención de riesgo en la carga y descarga de mercancía peligrosas. En este caso, pues también es un curso que se está dejando, pues se deja como observación. Entonces, y ya por último, equipos de elementos de protección personal para este proceso. Entonces encontramos que el casco industrial, en este caso el material de este casco sería polietileno de alta densidad,
Y pues ahí está el uso en industrias en general. En este caso pues sería el cargue y descargue. También tenemos, tenemos también las botas, el calzado puntera resistente a impactos y humedad y pinchazos. Estas son unas botas pues en general que se están recomendando para el momento del proceso que se lleva a cabo dentro dentro de nuestro proceso. Ahora continuamos con Estefanía Pérez dando a conocer su proceso. Por favor, Estefanía. Bueno, el proceso que se me fue asignado es el manejo de inventarios. Para este proceso evidenciamos como actividades organización de productos por fechas y categorías, acondicionar el espacio para los artículos, definir el sistema de formato de almacenamiento, define la codificación de los productos, se define la codificación de los productos y elegir herramientas de control de stock. También en las actividades podemos ver programar inventarios. Para las tareas de este proceso evidenciamos como primera tarea la EPI, que es porte de elementos de protección individual. Como segunda tarea tenemos elegir el equipo de trabajo. Tercera tarea tenemos designar equipos de trabajo para cada área. La cuarta tarea es conteo de productos y la quinta es reconteo de los mismos. Este proceso es un proceso no rutinario, dado que se realiza cada mes, entonces por ello no es un proceso rutinario. En la casilla de peligros encontramos descripción, exposición continua a movimientos repetitivos. En la clasificación por riesgos encontramos riesgo ergonómico, subdivisión, afectación osteomuscular. También encontramos el riesgo químico, subdivisión líquidos, el riesgo físico, subdivisión temperaturas bajas y también podría ser baja iluminación, poca iluminación. Y también encontramos el riesgo psicosocial, subdivisión estrés por carga laboral. En los efectos posibles encontramos una tendinitis, también podemos ver manguito rotador, que también todo esto nos puede causar también dolores lumbares, las afectaciones posibles. En la matriz 2 encontramos que el nivel de deficiencia es un nivel de deficiencia 6, según la guía técnica, nos dice que ese 6 representa que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o a la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja en ambos. En el nivel de exposición tenemos que es un nivel de exposición 4. Este nivel 4 es continuo y nos dice que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. El valor de probabilidad por la multiplicación de estas dos casillas anteriores es 24. Según este 24, podemos observar que el nivel de probabilidades es alto y decimos que es alto porque es una situación, se puede definir como una situación deficiente con exposición frecuente o casual, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Por esto se define como alto. El nivel de consecuencia es 60, que nos indica que es un nivel de consecuencia muy alto porque se pueden presentar lesiones o enfermedades graves, irreparables, incapacidad permanente o parcial, o puede llegar a una invalidez.
En el siguiente cuadrito vemos la determinación del riesgo, que nos da, según esta multiplicación, nos da 1440 para un significado del riesgo 1, que ese nivel de riesgo 1 nos indica que es una situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo, que esté bajo control o haya una intervención urgente. Entonces, la aceptabilidad del riesgo, pues con base a los números, podemos decir que es no aceptable para este proceso. En la siguiente parte, fase de la matriz, que es 3, encontramos nivel de expuestos, en este caso es 1. Peor consecuencia, podemos encontrar una hipotermia por exposición a temperaturas bajas. En la existencia de requisitos legales específicos asociados, encontramos la resolución 2646 del 2008 y encontramos la ley 1314 del 2009. La 2646 nos habla pues de las obligaciones que tienen las empresas en cuanto a valorar el riesgo psicosocial del proceso. Y en la ley 1314 nos hablan de los inventarios, cómo se representan en las empresas. En las casillas de eliminación y sustracción, pues no encontramos nada, dado que los riesgos no se eliminan ni se sustraen, se pueden controlar nada más, entonces por eso esas casillas están en blanco. En los controles de ingeniería encontramos, para este proceso se evidenció que se necesitaba para las mejoras un software. Aquí están las descripciones del software de inventarios con toda su descripción y su fichita técnica. En la siguiente casilla de controles administrativos encontramos que se pueden hacer capacitaciones continuas sobre el manejo de inventarios y también sobre las buenas prácticas, dado los productos que se manejan en la empresa. Y por último, en equipo y elementos de protección personal, se evidenció que se debe utilizar, por ejemplo, el calzado de seguridad y las monogafas. Las monogafas, ¿por qué? Porque pues en el manejo de inventario se utilizan o hay químicos, entonces por ello el uso de las monogafas. A continuación, mi compañera Laura les expondrá el siguiente proceso. El proceso que a mí me correspondió es venta y distribución. En las actividades encontramos que se realizan las siguientes: verificar denominación del dinero para el cambio, mantener las mesas limpias y organizadas y tener los precios de los productos actualizados. En la tarea, identificamos estas tareas, las cuales son tomar orden de los clientes, paso orden a cocina, recibir el dinero del cliente, esperar y recibir los alimentos para su respectiva distribución, limpiar la mesa al momento de retirarse los clientes y realizar el cuadre de caja al finalizar el día. Encontramos que esta actividad sí es rutinaria, ya que se realiza varias veces al día y es una actividad constante. El peligro, en la descripción encontramos estas afectaciones a la salud, las cuales son posibles sobrecargas musculares en las manos debido a la actividad repetitiva del conteo de dinero, la exposición a robo al establecimiento, exposición a bacterias por el manejo de dinero debido a que no se realiza un proceso de desinfección a los billetes o a las monedas. En la clasificación encontramos estos dos riesgos, los cuales son riesgo público con su subdivisión, que son robos o asaltos, el riesgo biológico, que es la exposición a bacterias. En efectos posibles encontramos que se pueden ocasionar dolores musculares, calambre ocupacional, tendinitis, pérdidas económicas relativas a la empresa, daño físico a los colaboradores y posibles enfermedades en la piel como lo es la dermatitis. En la segunda matriz encontramos que
el nivel de deficiencia de esta actividad es muy alto, ya que se ha detectado que peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. El nivel de exposición, según lo que nosotros nos dimos de cuenta en este proceso, es continua, el valor es 4, la situación se presenta sin interrupción y son por tiempo prolongado durante toda la jornada laboral. Según la multiplicación de nivel de deficiencia y nivel de exposición, nos dio un valor de 40, la cual la interpretación del nivel es que es muy alto, lo cual dice que la situación es deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente y el riesgo ocurre con frecuencia. El nivel de consecuencias que nosotros encontramos es mortal o catastrófico y lo clasificamos en muerte. Eso sería el daño personal según la interpretación. Ahora se realiza la multiplicación del nivel de probabilidad y el nivel de eficiencia. Según esta clasificación, se encuentra en un nivel de riesgo 1, la situación es crítica, toca suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control y necesita una intervención urgente. Y según el nivel de riesgo, la aceptabilidad del riesgo es no aceptable. Continúo con la matriz 3. El número de expuestos según nuestra empresa se encuentra en 3. La peor consecuencia que encontramos en este proceso es afectaciones a tendones con riesgos quirúrgicos. La existencia del requisito legal que encontramos fue la resolución 2400 de 1979 y la ley 9, que la 2400 son las disposiciones internas de seguridad y salud en el trabajo, y la ley 9, que es un código que establece normas sanitarias para para control de agentes biológicos. En eliminación y sustitución, las casillas se encuentran en blanco, ya que los riesgos no se eliminan ni se sustituyen, sino se controlan. Los controles de ingeniería, encontramos que para mejorar el proceso, para una mejora del proceso, encontramos un desarrollador, el cual es una toma de pedidos más rápida. Entonces ahí se encuentra con su ficha técnica, su modelo y su formato. En controles administrativos encontramos que se tienen que hacer exámenes ocupacionales de ingreso periódicos y de egreso. Se debe realizar un programa de riesgo público, un programa de ergonomía, y un programa de capacitación de manejo de sustancias químicas y un programa de capacitación de manejo de dinero correctamente. El equipo de elementos de protección personal, encontramos unos zapatos antideslizantes que tienen como uso el trabajo de aseo, casinos, alimentos y cocina. Entonces ahí tienen algunas características, las cuales son la puntera, que debe tener termoformada en poliéster y plantilla transpirante en aglomerado de poliéster y algodón. Muchas gracias por la atención recibida. Gracias.